Bienvenidos a este espacio sobre pensamientos e ideas no convencionales. Acabo de ver en el cine la película de Steven Spielberg, El día de la revelación. Después de subir varios vídeos en este canal sobre los trailers que nos han ido ofreciendo acerca de este film, quiero daros mi opinión personal sobre la cinta una vez que la he podido visualizar en su totalidad. Aviso. Voy a realizar mis comentarios sobre situaciones concretas, así que va a haber algunos spoilers, aunque creo que, en definitiva, debéis verla con vuestros propios ojos. La duración del filme es de más de 2 horas, pero según mi parecer, no se hace pesada en ningún momento. No es lenta. Pasamos de escenas pausadas, con diálogos casi siempre con mucho sentido, a escenas típicas de acción desenfrenada. La historia se va desarrollando poco a poco mientras vas conociendo a los personajes y sus circunstancias personales. Incluye algunas escenas que te producen cierta hilaridad y que sirven, muy adecuadamente, para aliviar la tensión de la propia historia de los personajes. La música del mítico John Williams, como siempre, acompaña la narrativa, la refuerza, pero en ningún momento la interfiere. Los pocos efectos especiales que aparecen en pantalla son, como siempre en las películas de Spielberg, espectaculares. ¿Será todo esto porque me encantan las pelis de este hombre? Empezamos a ver imágenes de lucha en un ring y un público enfervorecido, lo que sitúa el momento en el que el mundo está a punto de estallar en una gran guerra, con noticias preocupantes sobre movimientos militares y políticos. Después, el protagonista Daniel, interpretado por Josh O'Connor, está protegiendo un dispositivo que va a tener gran importancia en el futuro. Por otro lado, la presentadora del tiempo, Margaret, interpretada por Emily Blunt, nos presenta su vida cotidiana con su pareja hasta que, en un momento concreto, un pájaro cardenal entra a través de la ventana de su casa y, después, todo cambia. Aparece también lo que todos sospechamos: una compañía privada que tiene los secretos de los aliens y que colabora con el estamento militar estadounidense. Hasta aquí nada nuevo. La mayor parte de la película se desarrolla en la permanente huida de los protagonistas provocada por la persecución de los agentes de esa compañía que está al margen de la ley. Esta no es una cinta de naves extraterrestres que llegan a la Tierra y dan una rueda de prensa. No. Esta película va de algo más profundo. ¿Cómo reaccionaría la humanidad ante la evidencia de que existen seres inteligentes en el universo y que, además, están entre nosotros? Se trata también de cómo se habrían relacionado con nosotros estos seres, adaptando su fisonomía a parámetros que pudiéramos aceptar fácilmente, escondiendo su auténtico aspecto. Para ello, hay una escena donde los animales se comportan de un modo extraño. Explicita también el tema de las abducciones, ya que ambos protagonistas fueron abducidos siendo niños, pero el aspecto que Spielberg expone es que fueron elegidos para una misión que llegaría en el momento oportuno. Aparece la transformación de un animal en el auténtico aspecto del alien. Margaret estaría afectada por un inmenso poder de empatía que se manifiesta en distintos apartados de la película cuando se relaciona con otras personas. A Daniel, por su parte, le habrían transmitido el poder las matemáticas, como lenguaje universal del cosmos. De ahí, su actividad de hacker que le permitiría extraer las pruebas que debe mostrar al mundo. Otro elemento interesante es la escena donde Margaret es llevada a una especie de hangar donde se ha recreado su casa de la infancia, con la intención de que recuerde esos elementos bloqueados en su mente. Lo crucial aquí es la demostración de que el artefacto que había robado Daniel sirve, entre otras cosas, para producir una capa de invisibilidad, tal y como podrían haber hecho durante siglos para no ser detectados por los humanos. El elemento religioso también está presente en la película, pero creo que lo que Spielberg expresa en una de las escenas con la superiora del convento es que las confesiones religiosas se adaptarían a la nueva realidad, dando nuevas interpretaciones a los textos sagrados, opinión que yo comparto, diciendo, más o menos, lo siguiente: Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, en la tierra.
Opino también que el director ha mezclado, con mucha intención, escenas de alienígenas creadas para la película con otras escenas, en blanco y negro, del incidente de Roswell de 1947, dejando la duda de si estas últimas son reales o no. En todas las creaciones de Spielberg se ha mostrado a los extraterrestres como seres sin intención de agredir, con buenas intenciones. Incluso aparecen escenas de verdaderas torturas inferidas a ellos por parte de los militares norteamericanos. En esto no estoy totalmente de acuerdo. Tengo mis dudas de que los extraterrestres sean tan pacíficos. Se produce un momento interesante en una escena entre Daniel y su novia, en una de las casas donde se refugian, y en el instante en que le comunica a esta la información que posee. Él le dice que debe conseguir que la información sea conocida por todo el mundo, y ella le sugiere que quizá no debería hacerlo. Este es uno de los puntos filosóficos de la película. Otro de los puntos de reflexión, y dado que los alienígenas pueden adquirir cualquier aspecto, sería el considerar si los grandes personajes de la historia de la humanidad o de la religión, todas ellas, son, en realidad, seres extraterrestres que han intervenido en el devenir de los humanos de la Tierra. Al hilo de lo anterior, hay otra escena donde los protagonistas, siendo aún niños y siendo abducidos por los extraterrestres, se tocan las manos. Esta imagen me recuerda al fresco de la Capilla Sixtina donde se representa la creación. Y finalmente, la escena que implica lo más impactante. Todo el mundo deja de ver noticias sobre la guerra y pasa a ver lo que está ocurriendo en ese canal de televisión de Kansas, quedando completamente absortos ante la noticia. Quizá Spielberg quiso decir que el hecho de la revelación conseguiría que los humanos dejasen sus odios y se uniesen como humanidad. Aquí lamento decir que no tengo la misma confianza en los seres humanos como la que intenta transmitir el director. Antes de continuar, quiero decirte que todos los aliens que aparecen en la película ya se han suscrito a mi canal, así que ya estás tardando, que es gratis. La actuación de Emily Blunt me parece buenísima. La de Josh O'Connor me deja bastantes dudas, ya que más que agobiado, parece paralizado. Vamos, que no me transmite nada. Colin Firth no tiene que hacer nada extraordinario porque es el malo, malísimo, y ya está. Colman Domingo, como Hugo, interpreta un papel bastante correcto como el antiguo agente que custodia el gran secreto, y por su parte, Eve Hewson, como Jane, me gustó en el papel de la novicia que padece muchas dudas sobre su propia fe, pero transmite sentimiento. Algunas escenas, como la de los protagonistas subiendo al tren en marcha desde el coche, me han recordado muchísimo a películas anteriores de Spielberg, como Regreso al futuro o Indiana Jones, pero en todo caso, son Spielberg en modo puro y a mí me gustan. La escena final, con la aparición del súper extraterrestre, no deja de ser un hilo que nos deja abiertas todas las posibilidades. ¿Qué les dijo Daniel y Margaret? Y después, Margaret transmite en vivo, en la televisión, lo siguiente: ¡escuchad! ¿Qué tiene que escuchar la humanidad? Si esperabas que la película nos diera todas las claves mascaditas, estás en un error. Solo es un comienzo para que las mentes que aún dudan se planteen nuevas perspectivas y para que los que estamos convencidos tengamos una esperanza aún mayor. Creo y espero que estemos cada vez más cerca de tener una auténtica revelación. Déjame en los comentarios qué opinas sobre la película y en qué estás de acuerdo conmigo y en qué no.